Mi idea a partir de la semana que viene, después recuérdenme que lo repita, es no repetir la misma clase el lunes a la tarde y el martes a la mañana. Voy a dar tal vez un ratito menos, 1 hora y media de clase tal vez, pero van a ser clases sucesivas. La del lunes a la tarde, a partir de las 15 horas, y luego va a ser la clase que le continúa el martes a las 9 de la mañana. Porque o voy a tener que dar mucho más tiempo por clase o si no me parece que no vamos a llegar, porque la idea es antes de Navidad terminar de analizar todos los temas. Así que para no repetir la clase, se los voy a proponer también mañana los del martes. Va a haber la clase del lunes a partir de las 3 de la tarde y la consecutiva de esa el martes a las 9 de la mañana. Bueno, empezamos con uso del batímetro. Habíamos dicho que el instrumento electrodinámico constaba de dos sistemas electromagnéticos, uno móvil, que era el sistema voltimétrico donde conectábamos la tensión, y uno fijo, que es el sistema amperométrico por donde hacemos circular la corriente. Y lo más importante de este instrumento era que responde a la tensión por la corriente que le conectamos, por el coseno del ángulo entre ellas. Utilizado en estas condiciones mide potencia activa, con lo cual con esos dos instrumentos complementarios, o sea, con el batímetro más el amperímetro y el voltímetro, puedo obtener el ángulo phi, lo cual me permite hacer cualquier equivalencia que yo quiera de esta carga. La puedo ver en forma de impedancia, la puedo ver en forma de admitancia. El instrumento electrodinámico, como tiene dos sistemas, uno de tensión y uno de corriente, requiere de un método para su utilización. Se hace la constante del batímetro, que llamamos, es una regla de 3 simple. ¿Qué es la constante del batímetro? kW. Es cuántos watts por división mide la aguja. Entonces, el instrumentista, el operario, cuando mide corriente la mide en forma directa, porque la va a poder interpretar. Va a decir, circulan 4,5 amperes. Y cuando mide tensión con el voltímetro también va a medir en forma directa. Hay 180 volts, número y unidad. Pero con el instrumento electrodinámico generalmente se mide la cantidad de divisiones, alfa. Por ejemplo, la aguja está indicando 53 divisiones. Y luego multiplicando la constante, que es la cantidad de watts por divisiones, por la cantidad de divisiones, obtendremos por cálculo la potencia que ese instrumento está midiendo. Hay varios alcances de tensión, hay varios alcances de corriente. ¿Cómo calculo la constante de medición del batímetro? Bueno, es alcance de tensión por alcance de corriente dividido el número total de divisiones, es decir, el alcance de potencia dividido el número total de divisiones. Supongamos que el número total de divisiones sea 100. Bueno, si tenemos un alcance de tensión de 250 volts y un alcance de corriente de 5 amperes, tenemos 1250 watts de alcance de potencia. Dividido 100 divisiones nos queda 12,5 watts por división. Entonces multiplicamos por el número de divisiones y de esa manera obtenemos la potencia que este instrumento está midiendo. Acá está este ejemplo numérico en donde vimos que con 250 volts y 5 amperes de alcances nos da 12,5 watts por división. Acá estamos con un número de divisiones indicado de 50 a mitad de escala. Así que 50 por 12,5 watts por división nos da 625 watts. Vemos que el amperímetro indicó 4 amperes, el voltímetro 220 volts, así que acá hay un ejemplo de cálculo de equivalencia. El coseno phi, 625 dividido 220 por 4, 0,71. El ángulo, 44,7 grados. Si lo quiero ver en forma de impedancia,
hago 220 volt dividido 4 amperes, 55 ohm, la impedancia. Y como tengo el ángulo, lo puedo descomponer en parte real y parte imaginaria. Y si lo quiero ver en forma de admitancia, hago la operación inversa. 4 amperes dividido 220 volt, tengo esta la admitancia y lo puedo descomponer en parte real y parte imaginaria porque tengo el ángulo. Para calcular lo que indicó el instrumento electrodinámico, que era 625 watts, pero en una forma un poco independiente, para ver si hicimos bien los cálculos, fíjense que hicimos I cuadrado R. Esta es la R que nos dio de la admitancia, de la impedancia, perdón. Así que hacemos 4 al cuadrado por 39 o 220 al cuadrado por 0,012 y nos da efectivamente 624 watts, que es la potencia que había medido el instrumento electrodinámico. Así que acabamos de confirmar que hicimos bien las cosas. Acá hay otro ejemplo, pero con una carga de muy bajo coseno phi. Esto que estaría aclarando, que como el batímetro responde a B por I por el coseno del ángulo, si el coseno del ángulo es muy pequeño, va a haber muy poca deflexión de aguja. Bueno, hay batímetros de sensibilidad ampliada, este debiera ser el título. Este título, agréguenlo ahí en los apuntes que están, los apuntes complementarios que ustedes están llevando. A este título pongan batímetros de sensibilidad ampliada. ¿Para qué se hace esto? Y porque como el instrumento responde a B por I por el coseno del ángulo, si el ángulo es muy grande, o sea, si el coseno es muy chico, va a haber poca deflexión de aguja. Hay batímetros especiales en donde se les afloja la cupla antagónica. Entonces, a igual cupla motriz, logran más desviación de aguja. ¿Para qué es esto? Para tener más sensibilidad, para disminuir el error. A estos les llamamos batímetros de bajo coseno phi. Si este fuese un batímetro de bajo coseno phi, el coseno phi de diseño del aparato va en la constante. O sea que la constante completa sería alcance de corriente por alcance de tensión por coseno phi, perdón, por el coseno phi de diseño del aparato. Acá supusimos un coseno phi de diseño 0,2, con lo cual tenemos 5 veces más divisiones para disminuir el error. Son batímetros, insisto, cuya cupla antagónica se vio debilitada. ¿Para qué? Para que igual cupla motriz la aguja desplace más ángulo. Acá desplaza 5 veces más ángulo. O sea, tiene menor cupla directriz. En lugar de la aguja indicar al 20% de escala, indica al 100% de escala. Y otro factor que va en el cálculo de la constante del transformador de intensidad del batímetro es el transformador de intensidad. Este es otro dispositivo, es un instrumento de medición que está simbolizado acá con estos dos rectángulos que ven acá, que es un ampliador de alcance amperométrico. Tiene entradas que yo puedo elegir, en donde va a circular la corriente principal, la corriente real, y una salida fija que es de 5 amperes. Entonces, ¿cómo se conecta este transformador de intensidad? Y bueno, yo conecto los instrumentos amperométricos a la salida de 5 amperes. Así que si este amperímetro mide 5 amperes, está justito con el alcance de la salida del transformador de intensidad. Fíjense que la tensión del instrumento electrodinámico se conecta de la misma manera. O sea, la tensión no cambia, pero sí cambia la conexión de corriente. La conexión de corriente la tomo a la salida del transformador de intensidad. La corriente principal que acepta el transformador de intensidad típico que se usa es hasta 50 amperes, 25, 10 o 5. Entonces, si van a circular hasta 50 amperes, elijo la conexión 50 amperes barra 5. Es decir, que yo voy a tomar una corriente de medición que va a ser 1/10 de la corriente real. Así que si hago 50 barra 5, cuando por acá circulen 40 amperes, ¿qué corriente va a medir nuestro amperímetro? A ver, les estoy preguntando, a ver si me están siguiendo o no me están siguiendo. Claro, marcaría 1/10, ¿no? 1/10 de 40. Correcto. O sea, 4 amperes, ¿sí?
O sea que cuando acá circulen una corriente X real, la corriente de muestra va a ser un décimo de ella, entonces me va a permitir con un amperímetro de 5 amperes medir hasta una corriente de 50 amperes. Y fíjense que hay otros alcances. Lo puedo conectar en 25/5, en 10/5, en 5/5. En 25/5 lo que va a hacer es reducir a 1/5 la corriente de medición. Bueno, si hubiera un transformador de intensidad, que acá está graficado, fíjense cómo está graficado. Tenemos el transformador de intensidad y en el secundario del transformador de intensidad conectamos el amperímetro y el amperométrico del batímetro. Tanto el voltímetro como el voltimétrico del batímetro se conectan de la misma manera. Entonces, como el amperímetro está manejando n veces menos corriente y el batímetro está manejando n veces menos corriente, hay que multiplicar acá por la relación del transformador de intensidad. Así que la constante completa del instrumento electrodinámico sería el alcance de corriente que elegimos por el alcance de tensión que se eligió, por el coseno phi de diseño del aparato, por la relación del transformador de intensidad, dividido el número total de divisiones. Esa sería la constante completa, que incluye también la relación del transformador de intensidad. Les comento, casi todos los instrumentos electrodinámicos tienen coseno phi de diseño 1, la unidad, así que no interviene en la constante. Pero algunos que son de sensibilidad ampliada, están claramente identificados en el dispositivo. Si ese fuera el caso, tiene que ir acá el coseno phi de diseño del aparato o ese factor de ampliación de escala. Hay dos tipos de... Como acá yo estoy jugando con un acople inductivo entre la corriente principal y la corriente de medición, hay dos tipos de respuestas. Uno que sirven para oscilogramas, que responde linealmente todo el tiempo, y otro que se satura, que achata la salida, la acota. ¿Para qué? Para no destruir los instrumentos. Si llega a haber un cortocircuito en el circuito principal, la salida responde bien hasta 1,5, 2 veces la corriente nominal, pero luego se estabiliza. Entonces me permite proteger los instrumentos. Acá hay un ejemplo en donde el transformador de intensidad está conectado en 25/5, o sea, reduce a 1/5 la corriente de medición. Esta conexión que está acá, bórrenla, está equivocada, porque es un amperímetro, esta conexión no va. Sí van estas dos conexiones del batímetro, pero borren esta conexión acá del amperímetro, que es un error. Bueno, acá tengo 6 más J8 y nos dicen como dato que la potencia es 600 watts. Fíjense cómo calculamos la corriente, I cuadrado R. De ahí obtenemos que la corriente es 10 amperes. La tensión que mide el voltímetro, estos 10 amperes los comparten la resistencia de 6 ohm y la reactancia inductiva de 8 ohm. Como esta impedancia es de 10 ohm, 6 más J8, hacemos 10 amperes que calculamos con I cuadrado R por 10 ohm nos da 100 volt, así que la indicación del voltímetro es 100 volt. La corriente que mide el amperímetro, como indica 1/5, será 2 amperes. Esa es la corriente de medición del amperímetro. ¿Y cuántas divisiones indica el batímetro? Hay que calcular la constante. 5 por 120 por 5, que es la relación del transformador de intensidad, por 1, que es el coseno phi de diseño, dividido 100. Me da 30 watts por división. Así que como tenemos 600 watts, 600 dividido 30 watts por división, me dice que está indicando ese instrumento electrodinámico 20 divisiones. Así que este es un ejercicio muy sencillo. Y fíjense la particularidad. El dato es de potencia activa, 600 watts. Lo igualamos a eso, a I cuadrado R, y calculamos la corriente que circula por ambos elementos. O sea, con este dato calculamos la corriente de ambos elementos. ¿Una consulta? Sí. Cuando estás haciendo el ejemplo, o en el caso anterior que mostrabas el transformador, que el aparato muestra 1/4 o 1/5 de la corriente que hay, ¿eso es propio del aparato? Eso es un principio de funcionamiento del dispositivo que por acople inductivo logra eso. Ok, pero a lo que voy es propio del aparato,
que nosotros cuando tengamos un caso particular tenemos que tener ese dato de cuánto voy a medir yo. Claro, en la realidad empieza un poquito antes la historia. Supongamos que vos tenés que medir una corriente por esta carga y tenés un amperímetro que mide 5 amperes. Pero vos sabés que la corriente en la carga va a ser, por ejemplo, vamos a usar este mismo ejemplo, de 40 amperes. Sí. Y tenés un amperímetro de 5 amperes. Entonces, utilizás este instrumento que se llama transformador de intensidad, que te permite medir una corriente de 40 amperes, a pesar de que tu amperímetro tenga como alcance 5 amperes. Entonces siempre vas a tener el dato de relación de transformador de intensidad. Es un dato necesario. Perfecto, gracias. El osciloscopio. ¿Qué hace un osciloscopio, en este caso analógico, de rayos catódicos? En general se están usando mucho los digitales, pero para entenderlo mejor se utiliza el analógico y el digital hace lo mismo, pero en forma más mágica todavía. Este ya es medio mágico, pero el otro es más mágico aún, más incomprensible aún. Tenemos placas de deflexión horizontal que provocan un disparo electrónico interno, ¿no? O sea que va a haber un tándem de electrones que viajan de izquierda a derecha. Eso lo hace internamente el osciloscopio. Y en las placas de deflexión vertical yo pongo la señal, solo maneja diferencias de potencial el osciloscopio, así que yo acá voy a conectar la señal que quiero visualizar, la diferencia de potencial que quiero visualizar. Entonces, por atracción y repulsión electrostática, sobre las placas de difracción vertical van a hacer que este haz de electrones que disparan las placas horizontales asuman la forma de onda de la diferencia de potencial que yo apliqué en las placas verticales y me permite visualizar sobre la pantalla, porque la pantalla tiene un recubrimiento fosforescente, fluorescente, me va a permitir visualizar la señal que yo le estoy conectando a las placas verticales. Puede servir como voltímetro. Si es una sinusoide, lo que hago es multiplicar los centímetros por la escala que ajusté para saber cuál es la tensión máxima de esa sinusoide, y después divido por raíz de 2, y con eso obtengo la tensión eficaz. Como amperímetro, como solo le puedo aplicar diferencia de potencial, acá dice que hay que hacer circular la corriente por un resistor calibrado de muy bajo valor. Entonces tomamos la tensión en bornes de este resistor calibrado. Así que, ¿qué es lo que hicimos para usarlo como amperímetro? Convertimos la corriente en tensión y medimos en realidad la tensión que cae sobre ese resistor para usarlo como amperímetro. Por ejemplo, si yo tengo que medir una corriente que sé que vale 10 amperes y el resistor es de 1 ohm, en bornes de ese resistor van a caer 10 volts. Entonces, cuando yo mido acá 10 volts, ya sé que corresponden a una corriente de 10 amperes. ¿Por qué? Porque usé un resistor calibrado de 1 ohm. Pero insisto, solo el osciloscopio se maneja con diferencia de potencial. Así que si quiero medir una corriente, la tengo que convertir en tensión, haciéndola circular por una resistencia, y tomo la señal en bornes de ese resistor. Y tiene una aplicación muy importante el osciloscopio, que es el medidor de frecuencias elevadas, medidor de frecuencias superiores a las frecuencias industriales, en donde yo en las placas de deflexión horizontal pongo un generador de señales patrón, y acá pongo la frecuencia incógnita. Entonces las dos frecuencias que se combinan van a dar figuras que se llaman figuras de Lissajous, y de acuerdo a la figura que aparece, yo puedo establecer las relaciones entre la frecuencia patrón y la frecuencia incógnita, y determinar en definitiva cuál es el valor de la frecuencia incógnita, porque yo conozco cuál es el valor de la frecuencia patrón. Cualquier pregunta, es el momento de hacerlo. Acuerden que pueden interrumpir cuando ustedes quieran para hacer las preguntas que quieran. Esto lo pasamos medio rápido.
porque hay otras partes que son más importantes. Pinza amperométrica. Estas son nociones para que ustedes sepan mínimamente con qué instrumentos van a trabajar. Vamos a utilizar voltímetros de imán permanente, bobina móvil para corriente continua y de hierro móvil para corriente continua o para corriente alterna. Voltímetros o amperímetros. Vamos a utilizar instrumentos electrodinámicos. Vamos a utilizar transformadores de intensidad y vamos a visualizar algunas ondas con osciloscopio. Eso no sé si lo van a hacer virtual o presencial algún día si se regulariza la situación. Así que todos estos son instrumentos de uso habitual en el laboratorio. Y acá tenemos la pinza amperométrica. ¿Cuál es la función? Medir corriente o tomar muestreo de corriente, sin tener que abrir el circuito, sin tener que intercalar un instrumento. En lugar de conectar un amperímetro en serie, lo que hago es abrazar con la pinza el conductor cuya corriente quiero medir. Entonces, pulso este pulsador acá que está acá, lo pulso, se abren las pinzas como si fuera una pinza que se abre y ahí encierro a esto, el conductor ahí dentro del orificio, como se ve aquí debajo y como se ve acá. Acá ven el pulsador. Cuando se pulsa se abren acá las pinzas, encerramos los conductores y lo que me va a medir la pinza es la suma la suma fasorial de todas las corrientes de todos los conductores que encierre. O sea que nos indica la suma fasorial de todas las corrientes que circulan por los conductores que yo encierre aquí. Así que si en este circuito encerramos los dos conductores va a medir 0, porque la misma corriente que entra es la corriente que sale del circuito. Así que si yo acá abrazo a estos dos conductores, mide 0, porque uno más la otra da 0. Ahora, si encierro uno solo, en este circuito monofásico, me indica directamente la corriente que circula por ese conductor. Hay pinzas amperométricas que miden solo corriente, hay pinzas batimétricas que sirven para medir potencia, y hay pinzas cofimétricas que sirven para medir factor de potencia, coseno phi. Empezamos con sistemas trifásicos, que es el tema realmente importante que nos toca hoy. Y presten atención porque esto tiene importancias varias. Una es un tema importante en sí mismo, porque nos sirve después para entender varias de las máquinas eléctricas que vienen luego. Otra importancia es que es muy probable que ustedes en sus vidas profesionales tengan contacto con redes trifásicas. Así que es algo que lo tienen que llevar puesto esto. En realidad el conocimiento básico de una red trifásica tendría que ser parte de la cultura general de ustedes. Tendrían que incorporarlo y las cosas básicas no abandonarlas nunca más. Piensen que es el sistema de transmisión de energía más desarrollado e importante en el mundo. El mundo progresa gracias a los sistemas trifásicos. Varios son los motivos que justifican por qué un sistema trifásico, pero básicamente es el sistema más fácil de generar, más fácil de convertir en energía mecánica y el más económico. De todos los sistemas posibles, este es el más económico. En cuanto a la generación, en cuanto al aprovechamiento y en cuanto a la transmisión. Tenemos dos tipos de redes trifásicas, las trifilares y las tetrafilares. Las trifilares tienen 3 conductores activos, identificadas con las letras R, S y T, y las tetrafilares tienen 4 conductores, 3 conductores activos, R, S y T, los mismos que antes, más un conductor neutro. En las primeras tenemos 3 tensiones disponibles, que son las tensiones entre conductores activos, URS, UST y UTR respectivamente. Y en las tetrafilares tenemos 6 tensiones disponibles. Las 3 primeras, que las llamamos tensiones compuestas, más las tensiones simples, que son entre cada conductor activo y el neutro. Por eso las llamamos, al neutro lo identificamos con la letra O, así que las tensiones simples las vamos a llamar URO, USO y UTO. Así que acá tenemos 6 tensiones disponibles y acá 3 tensiones disponibles. Acá tenemos las 3 tensiones compuestas más las 3 tensiones simples.
la nomenclatura de las redes trifásicas. Si no tiene neutro, o sea, si es trifilar, solo tenemos 3 tensiones compuestas, así que la nomenclatura es 3 por el valor de la tensión compuesta. 3 por 660, 3 por 380 o 3 por 220 son las más comunes. No quiere decir que no haya otras, pero estas son las más comunes que se pueden encontrar en la industria. La más usada es 3 por 380 y en algunos casos 3 por 660 también. Ahora, si es una red tetrafilar, es decir, que tiene un neutro agregado, ¿cómo se identifican? Fíjense, 3 por la tensión compuesta barra la tensión simple agregada. Hay raíz de 3 veces diferencia entre la tensión simple y la tensión compuesta. Por eso que si hay 660 entre conductores activos, entre conductor activo y neutro hay 380. Si hay 380 entre conductores activos, entre conductor activo y neutro hay 220. Y si hay 220 entre conductores activos, entre conductor activo y neutro hay 127. Entre estos valores, que ya los tendrían que memorizar, hay raíz de 3 veces diferencia, 1,73. 660 es un 73% más grande que 380, 380 es un 73% más grande que 220, y 220 es un 73% más grande que 127. Hay 2 tipos de sistemas bien diferenciados, que son los sistemas perfectos y los sistemas imperfectos. ¿A qué le llamamos un sistema perfecto? Bueno, las tres sinusoides de la alimentación pueden tener igual módulo o no, y pueden tener igual desfasaje o no. Bueno, cuando las 3 sinusoides compuestas tienen igual módulo e igual desfasaje, si las 3 son, por ejemplo, de 380, desfasadas 120 grados entre sí, decimos que la alimentación es perfecta. ¿Por qué? Porque es simétrica y equilibrada. Simétrica está relativa a los ángulos, a los desfasajes, y equilibrio es con respecto a los módulos. Si yo esa alimentación perfecta de 3 tensiones idénticas desfasadas idéntico ángulo, la conecto a 3 impedancias idénticas, las 3 impedancias son idénticas, entonces las corrientes resultantes también lo serán. Van a ser simétricas y equilibradas. Entonces, ¿cuándo tengo un sistema perfecto? Cuando el sistema es simétrico y equilibrado. Es decir, que tiene iguales módulos e iguales ángulos. ¿Cómo se logra eso? Cuando yo tengo una alimentación perfecta y alimento a 3 cargas idénticas, con lo cual las corrientes también van a tener iguales módulos entre sí e iguales ángulos. ¿Y cuándo un sistema es imperfecto? Cuando presenta cualquier diferencia en cualquier módulo o en cualquier ángulo. Con que haya un módulo distinto a todos los demás o un ángulo distinto a todos los demás, el sistema se convierte en imperfecto. Algunos a los sistemas perfectos los llaman balanceados, sistemas balanceados, ¿sí? Algunos los llaman sistemas equilibrados, pero en realidad equilibrio es con relación a los módulos. Así que cuando un sistema es perfecto, cuando es equilibrado y simétrico, ambas. Hay 2 formas de conectar 3 cargas. Primero hay 2 tipos de cargas. Todo esto se divide en 2, fíjense. Hay 2 tipos de redes, trifilares o tetrafilares. Hay 2 tipos de sistemas, perfectos o imperfectos. Hay 2 tipos de cargas, que son cargas monofásicas conectadas a la red trifásica o una carga que es trifásica en sí misma. Por ejemplo, un motor eléctrico es un motor trifásico en sí mismo. O sea, es una carga trifásica en sí misma, que tiene 3 bobinas. Acá le estaría faltando un cablecito más. Si quieren acá este dibujo, en los apuntes de ustedes, agréguenle un conductor más. Tienen que salir 3 conductores de acá. Entonces, un motor trifásico es una carga trifásica en sí misma, con 3 conexiones. Pero yo puedo conectar grupos de cargas monofásicas, grupos de lámparas, por ejemplo, a la red trifásica. Así que son los 2 tipos de cargas que hay. O grupos de cargas monofásicas conectadas a la red trifásica o cargas trifásicas en sí mismas.
Si volvemos a los sistemas perfectos o imperfectos, casi siempre, salvo pocas excepciones, las cargas trifásicas en sí mismas, por ejemplo, los motores trifásicos, son cargas perfectas. ¿Por qué? Y porque el fabricante repite las bobinas en el estator, las hace a las tres iguales. Ahora, grupos de cargas monofásicas conectadas a la red trifásica pueden dar un sistema perfecto solo en la teoría, porque en la práctica es casi imposible. Imagínense que esto es un edificio que tiene 12 departamentos idénticos y yo conecto 4, 4 y 4 departamentos a cada fase. ¿Qué probabilidad hay de que los departamentos estén consumiendo lo mismo? En uno arrancó la heladera, en el otro se detuvo la heladera, en el otro están festejando un cumpleaños, en los otros se fueron de vacaciones. O sea que grupos de cargas monofásicas conectadas a la red trifásica casi siempre en la realidad dan sistemas imperfectos. Porque es muy difícil lograr tres impedancias idénticas, una en cada fase, si las cargas son muy variadas, ¿sí? Porque van a estar constantemente cambiando de valor. Este análisis que vamos a ver ahora es solo para sistemas perfectos. Acá también la cosa se divide en dos. Yo a una carga trifásica o a tres cargas monofásicas las puedo conectar de dos maneras a la red trifásica. O en estrella o en triángulo. En estrella es cuando uno todos los principios o todos los finales y entro por el otro lado. Y triángulo es cuando uno principio con final, principio con final, principio con final y entro por los vértices. En la estrella, fíjense, tengo a los tres elementos de mi carga, los voy a llamar fase. O sea que esta es una fase de mi estrella y esta es una fase de mi triángulo. Supongamos que esto es su motor. A cada bobina de este motor lo voy a llamar fase. Así que tiene su valor de corriente de fase, que es esta que circula por acá, y su valor de tensión de fase, que es la que cae en esa bobina. Pero la línea con la cual alimento también tiene corriente y tensión, pero lo voy a llamar corriente de línea, que es esta que circula por acá, y tensión de línea. Acá obviamente que hay tres tensiones compuestas y tres corrientes, solo dibujamos dos. Y acá también hay tres tensiones de fase y tres corrientes de fase, solo dibujamos dos por una cuestión de comodidad del dibujo. Bueno, si yo conecto, fíjense, si yo conecto a esta línea con esta carga, fíjense que la corriente de línea es idéntica a la corriente de fase. Esto no cabe duda, fíjense, corriente de línea igual a la corriente de fase, porque es la misma corriente. Ahora, la tensión de línea es mayor que la tensión que cae en la fase. Se ve en el dibujo. ¿Cuánto mayor? Raíz de 3 veces. Es decir, si esta red es de 3 por 380 y yo la conecto a esta estrella, acá van a caer 220 volts. Insisto, si la tensión es 3 por 380 en la línea y la conecto a la estrella, sobre la fase de la estrella van a caer raíz de 3 veces menos, 220 volts. Y eso es lo que dice acá. Estas dos igualdades dicen que la corriente de línea es igual a la corriente de fase y que la tensión de línea es raíz de 3 veces mayor que la tensión de fase. Es decir, sobre la fase de la carga va a caer una tensión que es raíz de 3 veces menor a la tensión de línea. Si la red fuera... Sí, decime. Que, como que reciente que por el dibujo podíamos ver que la corriente era la misma, pero la tensión es distinta. No entiendo cómo lo podríamos analizar viendo el dibujo. Viendo el dibujo, si vos conectás esta red a esta carga, no cabe duda que es la misma. No entiendo cómo no cabería duda. O sea, digo, no, A ver, díganme si ven el pizarrón. A ver, ¿están viendo el pizarrón ahí? ¿Llegan a ver el pizarrón? sí, a veces si miramos. ¿Ahí lo ven? Sí, sí. Bueno, fíjense, conecto en estrella. Esta corriente es la misma que esta. ¿Sí o no? Sí, sí. Sí. Pero esta tensión no es la misma que esta.
esta es raíz de 3 veces mayor. Así que si esto es 660, esta vale 380. Si esto es 380, esta vale 220. Y si esto es 220, esto vale 127. Siempre hay raíz de 3 de diferencia entre esta y esta. Ojo, esto es solo para sistemas perfectos. Ojo. La corriente es la misma siempre, pero la relación de tensiones en este caso es para sistemas perfectos. ¿Lo llegaron a ver bien esto? Perdón, justo había hablado y había, cuando estabas escribiendo, no se veía el pizarrón. ¿Me podés mostrar con las manos? Perdón, ¿no? Pero ¿entre qué dos puntos estaríamos Esta es la conectando corriente de línea. Y esta es la corriente de fase. Eso queda claro que es la misma, ¿no? Yo conecté la línea a la carga. ¿Está? Así que la corriente de línea es igual a la corriente de fase en la estrella. Ojo. Porque en el triángulo es distinta. Y esta tensión no es la misma que esta. ¿Sí? Esta tensión no es la misma que esta. Esta tensión es raíz de 3 veces menor que esta. Si esta es 660, esta es 380. Si esta es 380, esta es 220. Si esta es 220, esta es 127. ¿Está? Sí, ahora sí, ahora entiendo, ahora quedó claro. Bueno. Gracias. Si yo conecto en triángulo, principio con final, principio con final, principio con final, y alimento por los vértices, fíjense que ahora la que es la misma es la tensión de línea igual a la tensión de fase, porque cae entre los mismos puntos. La que es distinta es la corriente de línea con respecto a la corriente de fase. Bueno, acá tenemos que la corriente de línea es raíz de 3 veces mayor que la I de fase en el triángulo. O sea que las relaciones son inversas. En la estrella, la corriente de línea es la misma corriente de fase. En el triángulo, la corriente de línea es raíz de 3 veces mayor que la corriente de fase. Y en la estrella, la tensión de línea es raíz de 3 veces mayor que la tensión de fase. Y en el triángulo, la tensión de línea es igual a la tensión de fase. Y fíjense que estos dibujos que están aquí a la derecha, también es una estrella. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar en 15 segundos.